Para dar paso a los complejos culturales santanderianos, comenzaré con el complejo del hábitat, en donde se establece en la cordillera oriental, ocupando así los dos Santanderes. Dentro del panorama morfológico y climático, en el nudo de Saturbán se conforma una alineación de páramos hacia el este, los cuales se conforman por Fontibón, Tierra Negra y Tauma, y hacia el norte, en donde se proyectan cerros, el del Viejo, de Castro, de Guerrero, de Cáchira y de Buricracia. En cuanto a la vegetación natural, se encuentra considerablemente carente de ella algunas muestras mínimas de esta tipología vegetal. Se constituyen en los bosques secos, entre ellos San Gil, Barichara, Ocaña, también en el monte espinoso subtropical, en la cuenca del río de Chicamocha. El resto ha sido destruido por los humanos. Al lado de la carretera se conduce a Bucaramanga. Cuando se conduce a Bucaramanga se pueden apreciar los cultivos de café, de plátano, de maíz, de cacao y de yuca, que es muy característico de una pequeña finca familiar, que son el tipo de propiedad más común entre estas vertientes. La explotación agropecuaria es el área en la que va dirigida estos dos departamentos. El 80% de la población santanderiana es de agricultores. Este tipo de explotación no resulta ser un privilegio, dado las malas condiciones fisiográficas de sus tierras, la geología de sus suelos, su topografía, y que además se le suma el hecho de que la mayoría de valles y laderas están compuestos por los suelos que facilitan el deslizamiento, el agotamiento de la cubierta vegetal y la utilización de cultivos transitorios como el tabaco, maíz y yuca. Las clases sociales estuvieron vinculadas en el transcurso de la vida colonial con instituciones como la religión, la justicia, la educación y la administración, que se ajustan normativamente en lo civil y en lo religioso. Ya con el mestizaje poco a poco se fue desarrollando una asimilación cultural en la clase media y esta se fue sustituyendo con estratos basados en indicadores económicos y culturales las cuales los sectores bajos fueron asimilando. Se sitúa a la familia dentro del ambiente socioeconómico-cultural que condiciona una estructura para poder entender las formas en las que se relaciona de cara a la comunidad, asimismo el funcionalismo de los valores, imágenes y de los patrones normativos. Estructuralmente esta comunidad se ha tomado en su conjunto un sistema que resulta ser muy rígido en cuanto al ordenamiento de las clases sociales, la jerarquización de estratos, estos que se configuraban sobre y que resultaban ser un poco flexibles, que se han ido manteniendo sustancialmente y sin modificaciones a través del proceso histórico. Esto condujo a una situación en que se fue volviendo lenta y en donde a su vez se realiza el proceso en cadena que determina un cambio dado un inmovilismo de la estructura de su sociedad. En comienzo de este proceso ubicó estas clases por etnias asociadas a una cultura o un grupo racial. La raza llevaba consigo una serie de privilegios, limitaciones de valores e imágenes que la sociedad reconocía y aceptaba. Referente a la industria, la forma en la que se encuentra hoy en día ofrece varios niveles de desarrollo, no siempre los de más alta estructura técnica, entre esas destaca la elaboración del tabaco en los municipios del Socorro, San Gil, Girón y Bucaramanga, en donde se constituye el renglón más importante de la industria mediante la actividad familiar o el trabajo personal. Se ha logrado una alta producción doméstica lograda por la alta calidad y el capital para una mediana producción. El tejido de fique es una entrada completa en gran parte para los ingresos de grupos campesinos. Similar a esto ofrece el sector de vestido, calzado y de alimentos. Ahora les hablaré acerca de la religión. En los Santanderes no fue ni ha sido el clero el líder natural de estas comunidades, porque la iglesia no podía penetrar en la sociedad total de este complejo al abstraerse gran parte de su influencia, convirtiéndose así en un factor de desunión ciudadana que en uno de integración. Su acción es meramente encaminada a la liturgia, sin trascender en obras de arraigo cultural. La religión es buena para las mujeres, lo que quiere decir que es mala para los hombres, y con este criterio hay que rechazarla por nociva de la imagen ideal varonil. La doctrina católica refuerza la plenitud de la posición familiar del hombre, instaurándola como cabeza de la familia, subordinando a su mente, a su acción y a su voluntad. La Iglesia en el complejo santanderiano durante el periodo inicial no solo sirvió a los intereses de la estructuración de clases, modelando la subordinación establecida por la conquista y la colonia, sino que fundamentalmente configuró la familia dentro de un lineamiento patriarcal. Esta imagen se da tanto en la zona urbana como en la zona rural, más que todo en la población joven. Y a medida que van creciendo, queda
marcado en su rostro una imagen fuerte de dureza, de sobriedad, de coraje. El joven empieza a ser temido en la etapa de la prepubertad en el ámbito escolar porque se caracteriza fundamentalmente la imagen varonil del hombre con el porte de armas. Desde la niñez, al hombre santanderiano, desde su hogar, en su casa, le inculcan mucho las armas. Sí, le empiezan a enseñar a usar machete, navajas, cuchillos y cuando ya está más grande, armas de fuego. Esto como una medida de defensa personal. Y llega a depender mucho de estas armas, tanto que se siente muy inseguro sin ellas. Por ejemplo, no es capaz de dormir si no tiene un cuchillo a su lado o cualquier otro tipo de arma. El hombre santanderiano necesita estar consciente de que un cuchillo, un machete, una pistola, bueno, cualquier tipo de arma está respaldando su diario vivir. La característica es que tiene una palabra concisa y directa. Además, un trato abierto, franco y rudo que no guarda reticencias ni valores encubiertos. El hombre santanderiano no escatima el peligro, ya que en su cultura el verdadero hombre antes busca el peligro, no lo aparta ni nada de esto. Su cualidad varonil lo fuerza a no esquivar ningún tipo de reto. Ahora, hablando de la vida emocional de este hombre, de sus sentimientos personales, su cultura lo obliga a que los inhiba, porque no puede expresar sentimientos como de tristeza, miedo, angustia, porque su cultura lo obliga a reprimirlos. Si el hombre llegara a expresar estos sentimientos, estaría entrando a los límites del campo femenino y perdería su imagen varonil. Tampoco puede expresar sus sentimientos amorosos en público. Esto con el fin de demostrar que él es dueño absoluto de sus emociones y no que sus sentimientos lo controlen a él. Por ejemplo, el hombre santanderiano, más que ternura y amor por sus hijos, debe demostrar orgullo. Y lo mismo con sus padres. En vez de demostrarles afecto, debe demostrar admiración y respeto. Y no ocultar sus impulsos de dominio, siendo esto lo que configura y estructura una personalidad conflictiva. El hombre santanderiano constituye una personalidad independiente con problemas para asociarse, ansiosa de salir adelante en su realización económica como unidad y no a merced de un esfuerzo colectivo. Parece no sentir confianza ni seguridad en las personas que lo rodean y su personalidad agresiva y conflictiva no le permite tener una elasticidad para sus relaciones interpersonales con las demás personas. Siendo estos los motivos por los que el hombre santanderiano avanza solo. Acá les hablaré sobre las representaciones culturales que tiene tanto para el hombre como para la mujer la conformación de una familia. Se proyecta en una sociedad varonil desde su hogar y desde su infancia. Es por eso que el matrimonio representa esa figura de hombre adulto en todo su esplendor. Conforma una familia, él es el actor principal y seguirá ocupando ese lugar que ocupaba en la sociedad cuando estaba soltero, recibiendo una mayor exaltación de su esposa e hijos, que serán aquellos que honrarán su apellido. Allí radica la importancia para el hombre santanderiano de tener un hijo varón. Se considera una verdadera bendición familiar, porque así no se pierde el apellido, se le hace memoria al bisabuelo y se proyectará sobre la vida social de cada generación. Por esa razón, el hijo es del padre y lo recuesta sobre su tronco genealógico. Para la mujer, el matrimonio es muy importante por dos razones principales. El primero es el hecho de que un hombre se fijase en ella y la segunda es que éste le dará un apellido y
y un estatus ante la sociedad. La mujer en el hogar juega un papel secundario, pues esta es la de los valores como el afecto y la seguridad personal de su esposo y sus hijos. Mujeres desde su adolescencia y sus familias saben el papel que ocuparán cuando tengan un hogar. Es por eso que para ellas esto no es una novedad. Mujer santanderiana, el marido es el amo y señor del hogar. Las mujeres tienen el ideal del esposo que sea capaz de dominar en su hogar y defenderlo ante un mundo extraño. En el complejo santanderiano existen dos tipos de familia. El primero es la familia legal. El matrimonio constituye entre el 83 y el 87% del total de uniones que allí se dan, pero esto no es igualitario, ya que existen dos variables importantes a tener en cuenta. Una de ellas es la clase social y la otra son los roles de cada sexo dentro de estas. Por ejemplo, en la clase alta, desde el ego femenino, las relaciones siempre terminan en el sacramento, mientras que desde el ego masculino no es necesario estar bajo la legitimidad. En la clase media que viven en la ruralidad es más común encontrar el matrimonio. De igual también se encuentra la unión libre entre ellos. Y en la clase baja, este es el grupo donde existen el matrimonio en mayor medida y en mayor parte en los que viven en el campo. También es importante decir que el matrimonio se da principalmente bajo el sacramento de la religión católica y hablar desde la legitimidad del hijo. El hijo ilegítimo es aquel que nace fuera de este matrimonio, es considerado un bastardo para la sociedad y los padres no lo tienen en cuenta, no le dan apellido y no lo reconocen. El segundo tipo de familias son las familias de hecho o familias ilegales. Se dice que el complejo santanderiano cuenta con 3 tipos de uniones que se dicen ilegales. La primera es la unión libre. Esta se puede dar por 2 razones. El fenómeno intraclase, que no se da entre la clase alta y se da entre varón de clase alta y mujer de clase baja. Estos sostienen una relación pero no terminan en matrimonio ni en familia, simplemente es como una aventura, viven juntos por algún tiempo y ya. La segunda se da por la interacción de clases sociales. Esta se da entre varón de clase media y mujer de su misma clase o más baja. Estos deciden conocerse, tener una relación, finalmente formar una familia y después se casan, no lo ven como una obligación. La segunda de este tipo, la unión libre, es la relación esporádica o madresolterismo. Es la segunda incidencia en este complejo santanderiano y este tipo de relación se da también por una pareja, ya sea clase alta y baja, clase media y baja. Pero lo que sucede acá es que el hombre al final decide irse, consigue otra mujer y deja a la madre delegada con todas las responsabilidades del hijo, siendo así entonces esta la que debe asumir ese papel de madre sola ante la sociedad. Finalmente les hablaré del tipo de familia que se le llama concubinato. Este tipo de familia existe la poligamia, al hombre se le permite tener otras mujeres aparte de su esposa legítima, además se da, la esposa siempre será de clase alta, el varón también será de clase alta, pero la otra mujer será de clase media o baja. Entre la clase alta no se da esto y la mujer de clase alta no se da cuenta de esta situación. También sucede entre personas de clase media o baja, entre ellas mismas, pero lo que sucede acá es que ellas sí se dan cuenta de la situación, pero simplemente no sucede nada porque es aceptado por la sociedad de que el hombre tenga otra mujer aparte de su esposa legítima. También se da de que después de mucho tiempo de un matrimonio legal, el hombre tiene otra mujer, pero es la misma siempre, por muchos años. O sea, estaría la mujer legítima y estaría otra mujer por fuera del matrimonio y serían esas 2 mujeres por muchísimo tiempo. Y estos son los tipos de familia que podemos encontrar en el complejo santanderiano. La jerarquización de la autoridad en etapas, una familia que ya duraba 15 años como matrimonio, pues ya había como un crecimiento dentro de esta.
Ya cuando pasaba más de 15 años a 25 años promedio, empezaban a tener pues sus hijos. Dentro de esta familia, el padre ha tenido siempre la autoridad, luego seguirá pues el hijo mayor y los que continuaban con su nacimiento cronológico. Ya después tenía como autoridad la madre, ya después sus hijas, que continúan también como por sus edades, de mayor a menor. Los varones siempre han tenido como su ego, de que tienen una autoridad dentro de su familia y también pues dentro del área en la que vivían. Y siempre se veían en las áreas rurales estas familias, aunque en las urbanas también pues se presentaban. La madre pues siempre pues ha sido como la que formaba a estos hijos, daba su crianza, solo que la madre pues por parte de los hijos perdía como un, una autoridad o como un estatus, entonces era más que todo la formación hacia sus hijas. Funciones materiales del estatus, pues dentro de esa se caracteriza por varias maneras. Una es que dentro de esta familia pues se forjaba pues derechos y deberes. El padre se encargaba de la economía, se encargaba del trabajo, trabajar fuertemente en la agricultura, en la industria, también se llegó a trabajar en esa época y dentro de ella pues al tener autoridad pues también era su deber llevar pues como la parte económica. La madre pues no tenía una libertad con la economía, sino que dependía mucho del hombre para sus gastos adicionales. La mujer dependía mucho del varón, no había un valor a la mujer en la parte económica. Dando una comparación con las familias antioqueñas pues el hombre y la mujer daban mucho apoyo entre sí, pero en las familias santanderianas no, el hombre siempre era el responsable de la economía y la mujer era subvalorada por la parte laboral. Bueno, tenemos otras funciones de estas familias. Estas familias son compuestas como un sociopolítico, significa pues que esas familias tienen sus roles y esos roles deben de cumplir sus funciones. Para para el esposo, para el hombre, una mujer que era virgen era muy importante en ese tiempo para poder casarse con ella y pues empezar a generar una familia, empezar a dar un crecimiento. Pues como sale muy resaltante, el hombre es muy dominante, el hombre es el que siempre va a llevar un estatus dentro de la familia. Las experiencias que el padre le demostraba a su hijo también eran una característica muy importante porque le demostraba pues su experiencia, cómo debía hacerlo. Muy pocas veces dejaban que la madre interviniera ahí. La madre era más que todo pues como con sus hijas dentro de sus hogares, les enseñaban como cuáles son sus funciones, sus experiencias dentro de una sociedad y dentro también de una familia. Y por último, pues las madres y las mujeres no podían tener una economía, manejarla dentro de la familia y para sí misma. Por lo tanto, pues dando una comparación a otras familias como la antioqueña, que se enfocaba más por lo moral, por la personalidad, entonces era un poco más diferente y por lo tanto pues habían otros tipos de funciones.